Hay algo que nadie te contó sobre la muerte, y no es lo que imaginas. No es el final. No es el olvido. No es el vacío. Es un amanecer. Y ese amanecer te revela todo lo que eres. En este vídeo vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a preguntar en voz alta. ¿Qué le pasa exactamente al alma, en la primera mañana después de la muerte? No días después. No semanas. Esa primera mañana. Esas primeras horas. Ese instante en que el cuerpo ya no despierta, pero la conciencia sí. Chico Xavier, uno de los mayores médiums de todos los tiempos, dedicó décadas a responder esta pregunta. Y lo que él reveló, va a cambiar la forma en que ves la vida. Y la muerte. Quédate hasta el final, porque lo más importante no está al principio. Está en lo que descubrirás al final de este vídeo. Para quien no conoce a Chico Xavier, un dato rápido. Francisco Cândido Xavier fue un médium brasileño que, durante más de 6 décadas, escribió más de 400 libros dictados por espíritus. No los vendió. Donó todo. Vivió con simplicidad. Y se convirtió en uno de los hombres más amados de Brasil. Sus mensajes llegaron a millones de personas que habían perdido seres queridos y no sabían cómo seguir adelante. Y entre todos los temas que abordó, hay uno que aparece una y otra vez, en cartas, en psicografías, en mensajes recibidos durante décadas. El despertar del alma. Ese momento en que la vida física termina, y la vida espiritual comienza de verdad. Ese primer amanecer. Imagina esto. Ayer estabas aquí. Al ritmo de tu vida, con tus preocupaciones, tus rituales, tus personas. Hoy, el cuerpo se quedó. Pero tú, continúas. Sigues sintiendo. Sigues pensando. Sigues existiendo. Y entonces llegan las primeras luces del día. El sol atraviesa la ventana. Pero ya no tienes cuerpo para abrir los ojos. Según los relatos que llegaron a través de Chico Xavier, en ese instante el alma no cae en un abismo. No desaparece. Despierta. Y lo primero que muchos sienten, no es paz ni terror. Es confusión. Chico narra que muchos espíritus, justo en las primeras horas, aún sienten la presencia de la casa, de los familiares, del ambiente físico. Es como estar en dos lugares al mismo tiempo. Algunos caminan por las habitaciones. Intentan hablar con sus seres queridos. Y solo poco a poco, perciben que ya no pertenecen al mismo plano. Pero aquí fue cuando algo inesperado empezó a revelarse. Porque este despertar no es igual para todos. Chico Xavier dejó claro algo que pocos quieren escuchar. El primer amanecer espiritual no es una experiencia uniforme. Depende, directamente, de cómo viviste. Aquellos que cultivaron paz, amor y bondad tienden a despertar en estados de serenidad. Como quien se despierta en una mañana de vacaciones, tranquilo, descansado, sin apuro. Aquellos que vivieron dominados por rencores, apegos excesivos o vicios, atraviesan una fase inicial de confusión intensa. Pero hay un caso que llama especialmente la atención. ¿Qué pasa con alguien que no creía en nada? ¿Con alguien que negaba totalmente la vida después de la muerte? Chico relataba que, en esos casos, el proceso es más lento todavía. El alma puede permanecer días en estado de incredulidad, convencida de que aún está viva físicamente, intentando retomar su rutina, sin comprender por qué nadie la mira a los ojos. El amanecer llega. La luz del día aparece. Pero nada sucede como antes. Y esa percepción de vacío, es lo que lentamente abre espacio para la aceptación. Y fue justo en ese punto donde los relatos de Chico revelaron algo que nadie esperaba. Nadie atraviesa el primer amanecer solo. Esa es una de las afirmaciones más fuertes de Chico Xavier. Amigos espirituales. Familiares ya desencarnados. Benefactores que el alma nunca conoció en vida. Todos llegan. Y lo más sorprendente es cómo llegan. No con trompetas. No con discursos grandiosos. No con señales extraordinarias. Llegan de forma discreta. Como amigos antiguos que aparecen en una mañana difícil. Primero el alma siente una presencia diferente. Luego percibe miradas acogedoras. Y solo entonces, comprende que no está abandonada. Chico decía que muchos no reconocen a estos guías de inmediato. Los confunden con parientes, con médicos, con extraños, porque la mente,
aún ligada a las referencias de la vida terrenal, necesita tiempo para entender que está ante una nueva dimensión. Es como un niño que despierta en un lugar desconocido. Y necesita ver un rostro familiar para tranquilizarse. Pero lo que sucedía después de ese primer reconocimiento, era lo que nadie esperaba escuchar. Hay un punto que Chico Xavier siempre destacó. Y es el más difícil de escuchar. El primer amanecer funciona como un espejo. Un espejo invisible. Sin filtros. Sin máscaras. En él, el alma comienza a percibir los frutos de la vida que llevó. Quien cultivó serenidad, siente paz. Quien guardó rencor, siente inquietud. Quien se dedicó al prójimo, siente acogimiento. Quien vivió en el egoísmo, siente vacío. No es castigo. No es recompensa. Es consecuencia natural. Chico decía que el espíritu despierta aquello que sembró en sí mismo. En ese amanecer no hay distracciones. No hay máscaras sociales. De repente, todas las luces de la habitación oscura se encienden. Y todo se hace visible. Incluso, lo que siempre estuvo escondido. Y fue en ese instante donde llegó la revelación más poderosa de todos los relatos de Chico Xavier. ¿Qué sucede cuando la muerte es súbita? ¿Un accidente? ¿Una situación violenta? ¿Un colapso repentino? Esta es una de las situaciones más delicadas descritas por Chico. En esos casos, el alma tarda en darse cuenta de que ha muerto. Continúa reviviendo la escena. Intentando entender qué pasó. El amanecer llega. Pero la conciencia parece atrapada en el momento de la partida. Es como un disco rayado que repite la misma fracción una y otra vez. En estas situaciones, los benefactores espirituales trabajan con una dedicación especial. Calman el choque emocional. Y muchas veces, el espíritu es llevado a un sueño reparador. Un descanso profundo. Hasta que logra despertar con claridad. Estos relatos sacan a la luz una verdad incómoda, pero necesaria. El estado en que vivimos influye directamente en el estado en que morimos. Y el estado en que morimos, influye en el primer amanecer. No existe magia. No existe atajo. Existe coherencia. Entre todas las cartas psicografiadas por Chico Xavier, hay una que quedó marcada en el corazón de quienes la leyeron. Una madre que había perdido a su hijo. Y semanas después, recibió una carta psicografiada donde él describía su primer amanecer. Decía que al despertar en el plano espiritual, lo primero que sintió fue el calor de los brazos de su abuela, que había muerto años antes. Un abrazo que ningún cuerpo humano podría ofrecer. Y decía que en ese instante entendió, por primera vez en cualquier plano, lo que significa no estar solo. Pero también hay otro relato. Un hombre que vivió de forma cerrada, que acumuló resentimientos durante décadas. Al despertar en el primer amanecer, encontró solo silencio. No castigo. Solo silencio. El reflejo exacto del mundo interior que construyó. Y ese silencio, fue lo que comenzó a despertarlo de verdad. Porque incluso allí, no estaba abandonado. Los guías esperaban. Pacientes. Sin juzgar. Solo esperando el momento en que él eligiera abrirse. Y ahí está el mensaje más profundo que Chico Xavier quiso dejarnos. El primer amanecer no define el destino eterno de nadie. No es una sentencia. No es un juicio final. Es el inicio de un camino. Chico Xavier siempre lo repitió. La muerte no transforma a nadie en santo ni en villano. Solo revela lo que ya había dentro. El primer amanecer es el momento en que esa revelación se hace consciente. Y lo más importante, siempre hay una posibilidad de un nuevo comienzo. El sol vuelve a salir. Siempre. Incluso para el alma más endurecida. Incluso para el espíritu más perdido. Siempre habrá guías. Siempre habrá oportunidades. Siempre habrá amor esperando. Ahora piensa conmigo. Si el primer amanecer refleja lo que fuiste en vida, ¿no sería el momento de empezar a preparar ese despertar hoy? No con miedo. Con conciencia. Cada gesto de bondad que ofreces hoy es un ladrillo en ese camino. Cada vez que perdonas, cada vez que eliges la paciencia, cada vez que tratas a alguien con dignidad. Todo eso va contigo. Y también esto. La forma en que tú vives el duelo por quienes ya se fueron influye directamente en el viaje de ellos. Cuando lloras con desesperación,
sin esperanza, llamándoles a volver. El alma que partió lo siente. Pero cuando oras, cuando confías, cuando lo sueltas con amor, ellos reciben eso como un bálsamo. Como una pequeña llama en medio de la oscuridad. Chico decía que muchos espíritus venían en las sesiones solo para agradecer una oración. Relataban que fue esa oración lo que los fortaleció en el primer amanecer. ¿Te das cuenta de lo poderoso que eres? Incluso a distancia. Incluso sin saberlo. Tu amor alcanza más lejos de lo que imaginas. Chico Xavier no hablaba de la muerte para asustar. Hablaba para liberar. Para mostrar que el dolor tiene sentido. Que el luto puede superarse. Que la vida no termina donde creemos que termina. Y que ese primer amanecer, que le espera a cada uno de nosotros, no necesita ser temido. Porque no es el fin de la historia. Es el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde cosechamos lo que sembramos. Y donde seguimos teniendo, siempre, la oportunidad de sembrar algo nuevo. Entonces te hago una pregunta simple. ¿Cómo ha sido tu amanecer de hoy? ¿Despertaste con gratitud o con peso? ¿Con esperanza o con resentimiento? Porque la forma en que vivimos nuestras mañanas es, en cierto modo, un ensayo para el gran despertar. Quizás ahí esté el secreto que Chico Xavier quiso dejarnos. No esperar la muerte para empezar a valorar la vida. Si este mensaje llegó a tu corazón, suscríbete al canal. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Y si hay alguien en tu vida que está atravesando un duelo, pásale esto. Porque todos, sin excepción, vamos a vivir ese primer amanecer, y cuantas más personas lo comprendan ahora, más sereno será ese paso. Para cada uno de nosotros. Pausa final. Que tu próximo amanecer, aquí o allá, sea de luz.